Buenas tardes, hermanos. Somos Héctor y Esperanza. Estamos aquí en casa cuidándonos. Esperamos que ustedes también se estén cuidando. Hola mis hermanos todos, bienvenidos, bendiciones a todos. Hoy queremos compartir con ustedes un pasaje bíblico muy apropiado para el momento que estamos viviendo todos. Está en Lucas, el capítulo 24, los versículos del 13 al 35 y es llamado el camino de Emaús. Sucedió justo después de la resurrección, después de que los discípulos de Jesús lo siguieron en su ministerio, habían oído de su palabra, habían visto sus obras, habían visto morir, lo habían visto morir crucificado y habían escuchado de su resurrección. Dos de los discípulos de Jesucristo salieron de Jerusalén recorriendo un camino de 11 kilómetros, dirigiéndose hasta un pueblo llamado Emaús. Sí, esto nos revela que muchas veces estamos con nuestro Señor Jesucristo en la casa de Dios, que en este caso sería Jerusalén, o en la iglesia o en nuestras casas en estos momentos, y de pronto una situación o un hecho hace que empecemos a caminar hacia una dirección donde posiblemente podemos perder nuestra fe. Y eso es a lo que corresponde ese camino de Emaús. Sí, quizás a algunos les esté pasando en este momento de pandemia del COVID-19 o en algún momento nos haya pasado, ¿cierto? Nos dice que durante el camino a Emaús y mientras se alejaban de Jerusalén, ellos estaban hablando y discutiendo sobre lo que había acontecido. Y de pronto se les apareció caminando a su lado el Señor Jesucristo. Pero dice la Escritura que ellos no lo reconocieron, que sus ojos estaban velados, estaban nublados, confundidos. Sí, cuando comenzamos o cuando se comienza ese camino hay confusión y nuestros ojos espirituales se ciegan y no podemos ver, no podemos identificar que nuestro Señor Jesucristo está ahí. Yo pienso que este pasaje precisamente nos recuerda eso, ¿no? Que Él, en esas circunstancias Él está presente aunque no lo veamos. Ahora sigue diciendo que caminando con ellos, Jesús les pregunta ¿qué vienen discutiendo por el camino? Y Cleofas, uno de ellos, con actitud de tristeza, le responde con otra pregunta. ¿Eres tú el único peregrino de Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado anteriormente? Ante esto el Señor Jesucristo pregunta nuevamente, ¿y qué es lo que ha pasado? Y ellos le cuentan lo que había sucedido a Jesús, quien era un profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y delante del pueblo, y cómo los principales sacerdotes y los gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Entonces, luego de esto, le manifiestan o se manifiesta el porqué de su tristeza, cuando ellos le dicen que abrigaban la esperanza de que él, este Jesús al que habían acabado de ver morir, era quien redimiría a Israel de su sufrimiento y de su castigo, o sea, los liberaría. Y que ya luego de 3 días después de haber muerto, nada de esto había sucedido. Además, se asombran o cuentan asombrados que algunas mujeres que estaban con ellos habían madrugado al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo y no lo habían encontrado. Que regresando de allí se encontraron unos ángeles que les dijeron a ellas, Él está vivo. Tanto fue que obviamente no le creyeron a ellas y algunos de este grupo se fueron al sepulcro, evidenciaron que era cierto, pero a Él no lo vieron. Bueno, aparte de ese camino de Emaús ser confuso, también vemos ahí que es triste y es desesperanzador. O sea, ellos finalmente estaban desesperanzados, ¿no? de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de que Él los estaba acompañando, ellos no sentían esa presencia. También me parece interesante que Él les empieza a hablar y empieza a utilizar su pedagogía, ¿no? O sea, como escucharlos, preguntarles,
de nuevo escuchar su opinión, ¿sí? Para conocer cómo ellos realmente describían esa realidad que habían visto ellos. Bueno, pues realmente hay que, si sentimos en esta situación que estamos pasando nosotros, que estamos haciendo referencia a ella, si sentimos esa tristeza y esa desesperanza, pues es bueno acordarnos que Él está ahí. Entonces, luego de escucharlos a ellos, el Señor Jesús les dice: qué torpes, qué insensatos son ustedes, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas en las Escrituras. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y entonces Él empezó a explicarles, comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, lo que las Escrituras hablaban refiriéndose a Él. Debió ser bien interesante esta explicación. Imagínate, directamente nuestro Señor Jesucristo explicando y dando una enseñanza. Además que tuvieron tiempo, ¿no? Eran 11 kilómetros aproximadamente que tenían que recorrer y eso les iba a tomar un buen tiempo. Entonces ya cuando llegaron a Emaús, llegando a Emaús, él hizo como si quisiera seguir derecho, pero ellos le pidieron, casi que lo obligaron a que se quedara con ellos, porque ya era tarde y ya iba a ser de noche. Ok, aquí vemos como Él muchas veces tiene que sacudirnos también para, o sea, utilizar como expresiones fuertes para que nosotros podamos entenderlo. Y también como esa disposición de Jesús a devolverse como en el tiempo para explicar de nuevo a los discípulos, en este caso pues a nosotros. Y yo creo que eso también nos invita desde casa a sentarnos en familia y a volver sobre la palabra, ¿no? Y realmente, y de acuerdo a mi experiencia, yo creo que sí, uno muchas veces tiene que volver sobre la palabra para poder entender ese mensaje y esa revelación de nuestro Señor Jesucristo. También veo que Él quiere que nosotros sintamos el deseo de estar con Él, ¿no? Y Él espera a que ellos precisamente lo inviten a quedarse, ¿no? Y eso me parece bonito. Y llega también como a ese punto de ellos desearlo y también Él disponerse a estar con ellos y a compartir con ellos, ¿no? Bien, entonces ahora el Señor Jesús entró para quedarse con ellos y luego estando dispuestos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Justo en ese momento se le abrieron los ojos a ellos y lo reconocieron. El Señor Jesucristo desapareció. Entonces quedaron diciéndose el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Imagínate esa emoción y esa sensación que tendrían de saber que el mismo Señor Jesucristo en persona les estaba explicando las Escrituras. Entonces ellos, ¿qué hicieron? De inmediato se pusieron en camino de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos y empezaron a dar testimonio. Les dijeron: es cierto, el Señor ha resucitado y es cierto que se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron todo lo que les había sucedido en el camino a Emaús y cómo lo habían reconocido cuando él partió el pan. Ahí veo como tres puntos, ¿no? Uno, cuando nosotros lo invitamos, Él se queda y más aún comparte la cena con nosotros, o sea, quiere establecer una relación con nosotros. En este momento de toda la pandemia me parece importante pensar que si nosotros en algún momento nos movemos en dirección a ese camino de Emaús, debemos tener esa convicción de que Él está ahí y sentir esa fuerza, ese ardor, como tú decías, en nuestro corazón, en nuestra mente espiritual, sobre todo para poder
mantener esa esperanza y esa fe en nuestro Señor Jesucristo. También veo ahí la importancia del testimonio, ¿cierto? O sea, una vez que ellos se dan cuenta y lo reconocen, van y dan testimonio de Él. En esta situación yo creo que nosotros podemos dar testimonio de muchas cosas. Ujú. De hecho, si tú nos estás escuchando es porque tienes aliento de vida, estás respirando, tienes la posibilidad de ver, ¿cierto? A través de este canal. También estás pensando en nuevas oportunidades, estás solucionando problemas. Eso es dar también, o esa es una evidencia de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y también debemos dar testimonio de eso, antes y seguramente después de la pandemia. Entonces yo sí creo que tenemos que mantener esa alegría, esa esperanza, esa fe, ese amor que nos da nuestro Señor Jesucristo y que nos permite saber y de nuevo recordar que tenemos un Dios que es un Dios vivo. De acuerdo. Mis hermanos, gracias. Gracias por escucharnos y compartir, permitirnos compartir. Y lo que queremos es recordar y saber que tenemos a nuestro Señor Jesucristo caminando al lado nuestro. Él va al lado nuestro, está junto con nosotros. Y aunque estos momentos generan, yo sé, mucha incertidumbre, somos humanos, nuestro Señor Jesucristo está ahí con nosotros. Él hace presencia, de Él es la victoria y vamos a salir victoriosos de esta situación. Mis hermanos, gracias y Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Esperamos verlos pronto y quédense en casa. Chao.